Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas Perdón tardes, el bien, gracias. retraso, pero Buenas salí a tardes. la calle y el tráfico, bueno, estaba de locos. Les suplico una disculpa por el retraso. ¿Sí me escucharon? Sí, profe, no hay problema. No, Gracias. maestro, no hay problema. Al final paso lista. Voy a compartir con ustedes. Nos quedamos en la unidad 2. Estábamos viendo modelos y herramientas de gestión y y nos quedamos, según tengo en mis registros, en la diapositiva 41, ¿no es así? Así es, profe. Bien, ahorita ya no tuve tiempo de hacer una retroalimentación de la clase pasada, pero ahorita platicamos. Vamos a ver. Vamos a pasar aquí. Vamos a quedarnos aquí. Hablábamos de las guías de práctica clínica que se pueden desarrollar sobre distintas facetas de la atención sanitaria, sobre diferentes aspectos clínicos de una enfermedad o de un procedimiento, como por ejemplo las técnicas quirúrgicas, cuando se decide realizar una guía de práctica clínica sobre un tema determinado, es porque existe una serie de motivos que justifican el esfuerzo de su realización. ¿Sí? Esto es, no, es enunciativo y no limitativo también en enfermería. Las guías de práctica clínica normalmente las utilizan los médicos, pero ahora también las enfermeras, ¿o no es así? Ustedes deben tener guías de práctica clínica en su hospital, ¿o Así es de no es todos los así? procedimientos, de todos los procedimientos. De todos los procedimientos, ahí incluso, bueno, pues pueden actualizarse, pueden innovar los procedimientos, pueden en un momento dado recomendar modificaciones a los mismos con evidencias científicas que así lo ameriten, ¿sí? Y entonces para desarrollar una guía de práctica clínica, pues existe la variabilidad en la práctica clínica por la existencia de áreas de incertidumbre, porque existe una problemática, un problema de salud importante con impacto en la morbilidad, mortalidad, como ahora el sarampión, por ejemplo, ¿no? Aparición de técnicas o tratamientos novedosos, ¿sí? Alguna innovación en algún procedimiento, algo nuevo que tengan que hacer en cualquier área, llámese urgencias, cirugía, unidad de cuidados, hospitalización, neonatos, en cualquier área pueden ustedes llevarlo a cabo. Posibilidad de conseguir un cambio para mejorar resultados en la atención, porque el proceso es susceptible de mejorarse por una actuación sanitaria, ¿sí? Y los medios para lograrlo están disponibles, o por lo menos tenemos la oportunidad de conseguirlos fácilmente. Disponibilidad de los profesionales con conocimientos sobre el tema a desarrollar, ¿sí? Necesidad percibida por parte del paciente o de los familiares y áreas de prioridad en el Sistema Nacional de Salud. Todo esto ustedes lo manejan. La necesidad percibida por parte del paciente o de los familiares, el conocimiento científico de todas las cosas, también lo tienen ustedes. Yo pregunto, ¿por qué razón a veces no lo hacen? ¿Por qué no desarrollan sus guías de práctica clínica? ¿Por qué no hacen recomendaciones si ustedes están la mayor parte del tiempo con los pacientes? ¿Qué pasa? Sí, Jocelyn, dígame. Muchas veces, o bueno, se ve, por ejemplo, con el personal de sustitución que no conocen realmente sus guías de práctica clínica
Digamos que él es el personal que está por contratos, Sí, pero hay una cuestión que es importante. Aunque en el hospital no tenemos directamente el reclutamiento y selección, lo hace el área central, pero normalmente están contratando gente con licenciatura y los ponen como auxiliares, ¿sí? Mucha gente acepta el contrato por la necesidad que tiene de cubrir sus necesidades, pero ya estando adentro, no les importa mucho. Es una falta de compromiso, porque quien acepta el contrato es él o uno mismo, ¿no? Acepta el así contrato en es. esas condiciones y se tendrá que desarrollar de manera adecuada, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos? La vida de los pacientes. Claro, su bienestar, la recuperación de su salud, ¿verdad? O una buena muerte, ¿por qué no? Entonces, el desarrollo de las prácticas clínicas se enfrenta al reto de abordaje de la multimorbilidad. Hasta ahora, las guías de práctica clínica se han desarrollado sobre una sola condición. La aplicación de múltiples guías de práctica clínica individuales de forma simultánea a pacientes de edad avanzada. Normalmente una persona de edad avanzada tiene una enfermedad madre, digamos, hipertensión o diabetes, y de ahí tiene otro tipo de enfermedades o comorbilidades, como puede ser fallas renales, fallas visuales, fallas cardíacas, problemas gastrodigestivos, ¿sí? En fin, una serie de situaciones difíciles y habría que checar todas las guías de práctica clínica que nos señalan algo sobre cada padecimiento de estos pacientes, ¿sí? Y esto tiene un riesgo de aumentar la carga de enfermedad, tanto para el paciente, para su familia, ¿sí? Y a los enfermeros o enfermeras les conduce a la polimedicación, lo mismo que al propio paciente. Entonces, las guías de práctica clínica presentan una síntesis de recomendaciones y su contenido tiene influencia en muchos profesionales sanitarios, médicos, enfermeras principalmente. Los destinatarios de las guías deben conocer las relaciones que mantienen los autores individuales de las guías con la industria farmacéutica, con el propósito de no generar conflictos de interés, ¿sí? De tal suerte que se garantice la independencia y la transparencia en el desarrollo de una práctica clínica, ¿sí? Antes de su incorporación al grupo de trabajo, todos los miembros y revisores deben hacer una declaración sobre la existencia o no de conflicto de intereses. Es muy importante. ¿Por qué? Porque juegan muchos intereses, principalmente económicos, por parte de la industria farmacéutica. En esas relaciones de los profesionales con la industria, los conflictos de interés más conocidos son los económicos, como les decía. Por ejemplo, acudir a reuniones y congresos, el pago de inscripciones, las becas de viaje, ¿sí? Les pagan honorarios como ponentes, ¿sí? Cuando eso no debería de ser, ¿sí? Financian investigaciones, aunque la investigación en el momento actual, y eso es algo que yo quisiera que me dijeran ustedes, ¿por qué está disminuida la investigación? Enfermería es una de sus actividades importantes. La investigación, ¿por qué está disminuida? ¿A qué se debe? Es que eso no es cierto, porque depende de qué institución, ¿no? Al menos yo trabajo en dos instituciones y no me pagan nada de lo que me voy a congresos o eso. Yo lo pago por mi cuenta Bueno, porque yo no no me estoy cobran nada. diciendo que usted, esto Por es eso, una situación generalizada. pero usted pregunta y en realidad la mayoría, y no me dejarán mentir la mayoría de los compañeros,
no nos pagan nada de eso. Todos No, pagamos nuestros viáticos de a todo. ver, entendamos lo que estamos diciendo. Si yo no estoy diciendo que el grupo lo haga o que alguien en particular lo haga. Esto es una situación de orden general. Cuando se realiza una investigación, por ejemplo, vamos a pensar cuando el COVID, ¿sí? ¿A cuántos médicos no les financiaron las investigaciones? ¿O a cuántas enfermeras no participaron en esas investigaciones y les pagaron? Ese es un motivo para que ellos trabajen. Aunque, le vuelvo a repetir, como profesionales de la salud, médicos, enfermeras, técnicos, laboratoristas, radiólogos, hacen investigación, ¿sí? Y no necesariamente le pagan, pero sí se ponen de acuerdo con algunas empresas que les interesa que sus productos sean colocados en el mercado. Bueno, pues aprovechan esa coyuntura de la investigación que están realizando y le dicen, bueno, yo te doy 500,000, 300,000, 100,000 o 1 millón o la cantidad que sea, pero haz una investigación y recomienda esto, ¿sí? No siempre es el caso, pero sí se llega a dar, ¿o no? Maestro, yo Profe, aquí ¿me permite? veo, ¿Perdón? Yolanda, yo lo que veo más bien en el área médica es que siempre buscan quien los patrocine. Ese es el financiamiento. Entonces, en el caso de enfermería coincido con la licenciada, pues nosotros no contamos con ese apoyo económico. Entonces, si lo asociamos a que el sueldo, pues también hay mucha diferencia entre uno y otro, Sí. digo, pues eso es lo que tal vez nos detiene bastante a enfermería, ¿no? Claro, yo creo que enfermería está a punto de tener un crecimiento importantísimo. Si de los años 70 a la fecha se ha venido desarrollando de manera muy importante la enfermería. En la actualidad, ustedes ya cuentan con autorización de la ley para prescribir medicamentos. Desde mucho antes ya hacían ustedes diagnósticos enfermeros, ¿o no? A través del diagnóstico enfermero desarrollaban su plan de atención enfermera o el famoso PAE. ¿No es así? Sí, Sí, pero también en la cuestión de la prescripción médica también estamos limitados. No, no todos los medicamentos podemos No, prescribirlos. ustedes prescriben medicamentos del cuadro básico. ¿Y los médicos de dónde recetan o de qué prescriben? Pues de ese mismo catálogo, ¿no? De Sí, esos pero en mismos enfermería hay una limitación, no son los mismos. no son lo mismo. Bueno, porque Sí, por ejemplo, hablan de... antibióticos, ciertos tipos de analgésicos, que por ejemplo la mayoría de mis compañeras no me dejará mentir, o sea, las que trabajamos en el ámbito hospitalario, cuando pues a veces tenemos como esas pequeñas consultas de algún familiar o un amigo, pues sabemos que no podemos recetar un medicamento más fuerte para el dolor y quedarse en paracetamol, pues no. Nosotros ya tenemos cierta experiencia, cierto Ajá, conocimiento, y la ciertos experiencia manejos. clínica es Es importantísima. importante, pero eso también nos limita, o sea, imagínense en mi caso que me han llegado pacientes con ciertos tipos de cáncer y te dicen, oiga, un medicamento para el dolor y porque el médico nada más les dejó paracetamol y tú dices, pues, podría servir un ibuprofeno, un ketorolaco, un tramadol, porque sabemos, lo hemos manejado, hemos tenido el control de los pacientes, pero pues nos limitan, nos cierran a solamente ciertos medicamentos. Parece ser que en la ley dice que ustedes lo pueden hacer al amparo de la cédula de un médico general o de un médico adscrito, especialista o no, incluso hasta de un médico cirujano. ¿No es así? Así dice la ley, Sí ¿no? puede ser, pero desgraciadamente no tenemos ese apoyo por parte de... Existe como una especie de competencia entre medicina y Y enfermería. enfermería. Debería de ser una unión, pero no es así. Claro, Ellos nos estoy de quieren ver acuerdo por con debajo usted. del hombro y la realidad es que sabemos lo mismo. La única diferencia es que su licenciatura de ellos es diferente, dice diferente a la de nosotros.
porque quizá ellos estudiaron anatomía, bioquímica, Nosotros llevamos lo y mismo. claro, Exactamente lo mismo. claro, y en cirugía también, si son enfermeras licenciadas en enfermería y obstetricia, evidentemente estudiaron anatomía y cirugía, ¿no? ¿O no es así? Independientemente Así de es. obstetricia, llevamos como materias base cirugía, anatomía, fisiología, e incluso farmacología llegamos a llevar en algunas instituciones. Bioquímica, Así todo eso lo llevan. Entonces, Bioseguridad, psicología, llevamos todos los mismos de ellos. es la misma, no hay tanta diferencia, quizá uno o dos libros de diferencia, digamos, coloquialmente hablando, ¿sí? Inclusive Entonces, lo podemos ver nosotros en cuestión. Nosotros, ellos recetan, pero el tratamiento lo damos nosotros. Usted claro, ponga a un médico a sacar sangre y ni siquiera lo sabe hacer. claro, no saben ni inyectar o no sabemos ni inyectar. En lugar de inyecciones, ponemos banderillas, lastimamos a la gente. Pero bueno, eso es importante y ustedes tendrán que hacer lo necesario para empatar esas capacidades académicas con esas capacidades clínicas, ¿sí? profe, Mande. bueno, interrumpiéndole una disculpa. Bueno, quería hacer un comentario conforme a lo que mencionaba sobre la investigación. Sí, Ana Bueno, Paula. yo soy recién egresada, tendrá como 3 años que egresé de la universidad y tengo como 2 años que empecé a trabajar. Hablando en el ámbito de investigación, creo que en enfermería no se ha desarrollado como una materia atractiva. O sea, es Ajá. como la materia de relleno, de incluso pesada, ¿no? Creo que en ciertas universidades nos exigen titularnos por tesis y tesina y el hecho de hacerlo se vuelve tedioso, no se disfruta. Y ya cuando uno está en el ámbito profesional, como dicen las compañeras, sale caro, o sea, el hecho de actualizarte, de empezar a querer a investigar, no sé, cómo transfundir, cómo los accesos vasculares, incluso que hay compañeras que todavía se niegan al cambio. O sea, pese que ya hay ciertas actualizaciones, te siguen diciendo, no, cambia tu catéter o hazle curación a las 72 horas, cuando ya lo actualizado es a las 96, ¿no? Cambia tu catéter, ya pasó las 96 horas. Y y no, realmente ya te dice que si el paciente presentara flebitis o algún signo de dolor, lo cambia. Si no, manténlo, le haces una asepsia y listo. Entonces, son ciertos factores que sí influyen en eso, que no permiten que el personal quiera investigar. Justamente esa es la diferencia en la que se estriba todo esto. Ustedes no pueden hacerlo, pero el médico sí lo podría hacer. El Ellos hacen médico podría decir, investigación, ellos hacen mucha investigación, pero están más apadrinados que nosotros. claro, ustedes tienen más academia que ellos, ¿sí? Ustedes manejan la terapéutica, ellos nada más la recomiendan y muchas veces mal recomendada. Ya veremos un poquito más adelante los errores en diagnóstico y los errores en medicación que se generan. Entonces, esos son situaciones que ustedes tendrán que aprender a manejar. La experiencia clínica de una enfermera es enorme, es mucho más grande que el médico. ¿Por qué? Porque ella conoce a la perfección a su paciente, sus necesidades, sus inquietudes, ¿sí? La esperanza de vida que él espera lograr. Todo eso lo conocen y lo dominan ustedes y eso es importante para efectos de la terapéutica que se le recomienda ante los distintos padecimientos, ¿sí? Pero independientemente de esos financiamientos, existen otros factores no económicos, como hacerlos aparecer como autores de alguna investigación, participantes o revisores de proyectos de investigación, o les ofrecen algún puesto dentro de las empresas o dentro del hospital con un interés directo en el tema, ¿sí? Que están ahí. Esos son los manejos que tienen
y que desafortunadamente, como acaba de decir Ana Paola, la, la enfermería no ha sido tan contundente en la apreciación. Sigue siendo considerada una profesión feminista de apoyo y ya no es de apoyo, ya es una profesión hecha y derecha con grado de investigación. De otra manera, ¿cómo estaría, cómo es que llegó a la universidad? La universidad son estudios superiores y como ustedes lo dicen, ya llevan anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología, una serie de materias adicionales a los programas iniciales de lo que fue enfermería, que las complementan, que las colocan en una postura no de apoyo, sino de complemento al área médica, ¿verdad? Y no se enoje, Rosita, yo la entiendo, pero son situaciones que sí debemos tener en cuenta todo esto para poder despertar de ese marasmo que hay en la enfermería y poderse proyectar de mejor manera. Ahora Es que bien, fíjese, perdón por la interrupción, pero a mí me pasó que trabajo para dos hospitales. En uno de ellos, yo soy trasplantada de hígado cadavérico. ajá, Y hice investigación precisamente porque me entró la inquietud, etcétera, etcétera, por saber más acerca tanto de mi problema como de todo lo que era el trasplante, el proceso y todo eso. ajá, Al hacer investigación hice un manual de ujú, muchas cosas que desconoce enfermería y que a final de cuentas tienen afinidad con medicina, ¿no? Y va usted a creer que cuando lo quise presentar, la doctora que estaba a cargo del área de donación de órganos, donde yo estaba en el ISSSTE, ujú. se quiso robar mi Ah, investigación. claro. Y entonces yo dije, bueno, o sea, a mí no me dejaron participar, pero a ella sí le querían tomar vamos, la investigación. Y es donde uno ve la diferencia y dice, ¿cómo es posible que yo soy la cabeza o soy el cerebro de ese manual y alguien quiere representar, pero quiere que salga su nombre? Solamente así podía salir. Pues, ¿qué cree? Pues que no se lo di, ¿no? Dije, pues es Por mío, o supuesto. sea, que quiebrate la cabeza, ¿no? O sea, por eso le digo que a veces está como muy apadrinado o con Y mucho ese de manual, dato. esa guía que usted desarrolló, ¿la ha dado a conocer? Apenas estoy por jubilarme en el Seguro Social y pienso dejarla de forma interna en el Seguro Social. No Es la el manual deje, sobre el... haga valer su autoría, consulte, escale en la organización. ¿Quién podría ayudarle? A lo mejor algún área administrativa, el área de planeación, el área misma de investigación. Si usted conoce a alguien, hable con ellos, no les lleve el documento, hable con ellos, hágales un planteamiento y entonces usted podrá valorar si le es válido todo lo que ellos le pueden apoyar o no, y hasta dónde sería factible que usted lo manifestara. O simple y llanamente, usted colóquese como autora de un libro que se llame Guía de Práctica Clínica para Trasplante de Hígado Cadavérico. Y lo publica usted. ¿Cómo Suena ve? bien, Bueno, suena son bien. ideas, ¿no? A lo mejor medias locas, pero pues yo podría hacer eso, ¿no? Voy directamente a una editorial, oiga, yo tengo esta autoría, y le pueden ayudar hasta a mejorar la redacción, la introducción, los prólogos, en fin, de esa guía. Sí, ¿Cómo suena ve? bien, suena bien. Piénselo, ¿verdad? En qué parte del ISSSTE trabaja usted? Yo trabajo en el Hospital de Especialidades de Tutitlán.
Y pues por mi problema del hígado en su momento me dieron la oportunidad de estar en el área de donación de órganos. Y por eso le digo que desarrolle el manual, pero porque en el trauma el coordinador me apoyó mucho, me enseñó mucho y en base a todo lo que me enseñó, pues quise hacer investigación. Cuando presenté la investigación con la doctora Frida, que es la directora de ahí de la UMAE, le gustó mucho. Me dijo, no, 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 tú haces falta en el área de coordinación de donación de órganos de ahí de la UMAE, entonces vente con nosotros y eso es lo que hago. O sea, actualmente estoy comisionada como coordinadora de donación de órganos en el turno nocturno. Yo Fíjense tengo lo que son las cosas. a ¿Se mi acuerda cargo a quién fue el pasantes de director de medicina. trasplantes del Centro Nacional de Trasplantes? Fue Ya un se fue doctor el de... doctor Velázquez estaba, pero ya no, ahorita ya había otro cambiaron, médico, el doctor Deep Curry. pero ya lo cambiaron, ahorita está otra Sí, doctora. Deep Curry era muy amigo mío. Si él todavía estuviera, se la recomendaba, pero ya no está. ¿Quién sabe dónde anda este hombre ahora? Pues sí, es cuestión de ir viendo a ver que a mí me quedan Además, ya unos estamos mesecitos. viejitos, nosotros ya estamos viejitos. Y fuimos muy buenos futbolistas, pero ya no. ¿Sí? Ahora somos buenos amigos. A lo mejor si nos encontramos nos va a dar mucho gusto, vernos. Pero haga lo que le digo, piense lo que le estoy diciendo. Si no le conviene dejarlo así nada más, le conviene que le hagan valer su autoría. Y si no, hágase usted autora directamente. Busque quien le publique. Me imagino que dentro del acervo de proveedores que tiene ahí en la unidad de trasplantes, debe haber alguien que le pueda patrocinar o no. Sí, sería cuestión de buscar, porque inclusive no solo eso, voy a hacer una historieta de mi caso sobre el trasplante que me hicieron. Claro, hágalo, hágalo. Y luego me presta un documento para leerlo con mucho gusto. Ah, claro. ¿Eh? Gracias, Rosita. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los planes de cuidado estandarizados. ¿Sí? De todos es sabido que la credibilidad de una profesión se basa en los servicios que presta, ¿de acuerdo? Médicos, enfermeras, bioquímicos, biomédicos, todos, la credibilidad de cada uno de ellos se basa en la calidad, en los resultados de los servicios que presta al consumidor. Por eso, cada profesional de una empresa de servicios, en este caso los hospitales, deberá identificar el tipo y calidad de los servicios que brinda, estableciendo el camino a seguir. La prestación de servicios por parte de las enfermeras, particularmente, es de un tipo de cuidados basados en una visión del individuo dotado de necesidades y respuestas humanas, siendo estas el centro de atención en la práctica profesional de enfermería. Por lo tanto, para prestar cuidados de enfermería de calidad, es preciso contar con conocimientos y habilidades que, que requieren una preparación importante de los profesionales que lo van a desarrollar. ¿Están de acuerdo? Claro, así tiene que ser. Una de las áreas formativas incluidas dentro de este programa es la de cuidados de enfermería, derivándose unas acciones de formación en base a planes de cuidados individualizados y o estandarizados. En 1989, en España, comenzó una formación en metodología de cuidado basada en la filosofía del cuidar, inherente al contenido profesional de enfermería y en la aplicación del proceso de atención de enfermería, el famoso PAE, como método científico de resolución de problemas a una situación en la que interviene directamente enfermería. ¿De acuerdo?
A finales de 92, desde esa dirección es lo que acabamos de ver. Déjenme ver. Desde la dirección, ¿sí? De, vamos, de formación de enfermería. ¿Sí? Se diseñó un proyecto sobre estandarización y protocolización de cuidados, dirigido a las enfermeras, y me refiero a enfermeras porque también yo no soy como nuestra presidenta, es genérica la palabra, de la asistencia hospitalaria de la zona vasca. La zona vasca es en España, allá se estandarizó esto en función directa de los planes que se desarrollaron. La primera consideración que se tuvo en ese sentido fue dar respuesta a una situación hospitalaria como la escasa disponibilidad de tiempo para la planificación y el registro de los cuidados de enfermería, la reducción de las estancias medias hospitalarias, el mayor número de pacientes ectópicos y la cirugía de corta estancia. Otro punto fue la necesidad de dotarnos de instrumentos con la finalidad de conocer la prestación de servicios de enfermería en los diferentes procesos donde ¿Y qué te intervienen. vas a llevar mañana? ¿Perdón? ¿Qué pasó, Araceli? No, nada, 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 profe. ¿Eh? Donde intervienen, además de medir sus actuaciones y resultados, y es lo que le pasó a Rosa Guadalupe, ¿sí? Ella tiene una guía y le conviene darla a conocer, aunque exista la necesidad de dotar al personal de enfermería de un instrumento que le ayude a desarrollarse profesionalmente. A partir de un marco de referencia como es el plan de calidad, fundamentado en tres postulados: la calidad total, a saber, la satisfacción del paciente, la autoevaluación y la mejora continua. Esos son los tres puntos importantes que debemos manejar para manejar la calidad. Ahora bien, 5 líneas de acción sobre estandarización de cuidados. Esto básicamente consistió en 5 líneas de actuación. La primera fue la selección de estrategias, unidades de cuidados y grupos de trabajo para la implementación de los planes de cuidados estandarizados en cada centro asistencial. La segunda fue la elaboración de los criterios para priorizar los procesos a estandarizar. La tercera, elaboración de criterios para su realización, desarrollando metodología, contenidos y estructura. La cuarta fase fue la difusión, la implantación, adecuación y seguimiento de los cuidados estandarizados en los hospitales o en las unidades. Y finalmente la fase de evaluación de todos esos planes. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, es lo que estamos viviendo. Muy bien. Ahora bien, criterios para priorizar los procesos de estandarización. Primero, que la categoría de pacientes sea fácilmente identificable. Esto significa que el atributo que define la categoría esté expresado en términos precisos. Segundo, que la categoría de pacientes seleccionada tenga una alta necesidad de cuidados de enfermería. Estandarizar aquellos procesos que requieran una gran dedicación del personal de enfermería. Tercero,
Que la categoría de paciente seleccionada sea fácilmente estandarizable. El llegar a un fácil acuerdo sobre los objetivos y procedimientos de enfermería a llevar a cabo en dicha categoría. Cuarto, que la categoría de paciente seleccionada tenga una prevalencia alta, es decir, el número de casos de esa categoría que se presenta en la unidad en relación al total de procesos tratados es o debería ser significativamente alto. Esta relación de criterios para priorizar los procesos que estandarizamos no fue cerrada y fueron los grupos de expertos quienes ampliaron y o redujeron el listado de criterios. ¿Sí? Entonces, los programas de salud en enfermería desempeñan un papel fundamental en el cuidado y bienestar de los pacientes. Estos programas se enfocan en promover y mantener la salud, prevenir enfermedades y brindar atención integral a las personas de todas las edades. Uno de los aspectos más destacados de los programas de salud en enfermería es su capacidad para educar a los individuos sobre hábitos saludables y cuidado preventivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el personal de enfermería tiene la experiencia, los conocimientos necesarios para brindar información nutricional, para dar asesoramiento sobre la actividad física y la importancia de recibir vacunas adecuadas. Además, los programas de salud en enfermería se centran en el cuidado de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión arterial. Los enfermeros juegan un papel vital en el control y manejo de estas condiciones, ofreciendo apoyo emocional, administración de medicamentos y seguimiento de los síntomas. De esa manera se garantiza una mejor calidad de vida para los pacientes. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias. En resumen, los programas de salud en la enfermería son esenciales en la prevención de enfermedades, en la promoción de la salud y en el cuidado integral de los pacientes. El personal de enfermería cumple un rol fundamental en educar, apoyar y tratar a los individuos, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de las personas y a fomentar una sociedad más saludable. En la actualidad, la enfermería juega un papel clave en los programas de salud pública. La integración de los profesionales de enfermería en estos programas ofrece una serie de beneficios que no puede ser pasada por alto. Primero, ¿quién me lee el primer punto? ¿Quién me ayuda a leer? Yo, profe, Por favor, Jocelyn. es dar respuesta a una No, situación. la primera, la enfermería brinda, dice primero. Ay, no, no Después de ha otra cambiado la diapositiva. diapositiva, Creo que no está en la que le estamos comenté. en la misma diapositiva, profe. Ajá, no ha cambiado. A ver, entonces, ¿en dónde están? En resumen, ahí están. ¿Sí? No, no ha cambiado. A ver, el personal de enfermería tiene la experiencia.
Siguen a No, finales del año 1992. Ahí se quedaron en esta. Yo tengo yo. sí, A ver, voy a ir manejándola porque yo ya me voy hasta adelante. ¿Esa ya la ay, vieron? no, ¿Ya cambió? no, Sigue en la No, misma. no ha cambiado. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a entrar. ok, ¿Ya la ven? ¿Ven no, la sigue imagen? siendo, ¿Ven la está imagen? en la 39, Sí, pero bueno, 40, estamos ahí. 42, Vamos a ver, estamos hasta acá. uy, Estamos avanzó ahí. mucho. ¿Ahí la ven? Ok, sí, Ah, ok. Entonces quiero que me lea lo que dice primero. ok, perfecto. Dice, primero, ay, Espérame. no se movió. Ahí, Ok, ay, no. ahí está. La enfermería brinda atención de calidad a un gran número de personas en diferentes entornos, incluyendo centros de atención primaria, hospitales y comunidades. Los enfermeros y enfermeras tienen un conocimiento profundo de las necesidades de salud de las personas y las comunidades, lo que les permite brindar cuidados personalizados y eficientes. ¿Sí? Por esa primera razón, la enfermería juega un papel clave en esos programas de salud. Y segundo, ¿por qué? La enfermería desempeña un papel esencial en la educación y promoción de la salud. Los profesionales de enfermería están capacitados para enseñar a las personas sobre la prevención de enfermedades, el autocuidado y la adopción de hábitos saludables. Su cercanía con los pacientes les permite establecer relaciones basadas en la confianza, lo que facilita la comunicación efectiva y el cumplimiento de las recomendaciones médicas. ¿Qué opinan ustedes de esto? Completamente cierto. ¿Verdad? Así es. ¿Y qué nos hace falta para que entonces la enfermería funcione de diferente forma? En muchos Porque, conjuntos. Investigar. porque están como dormidas, están como, no sé, ustedes mismas, A veces nos falta creérnosla. ¿verdad? Les Ajá. hace falta tener más confianza en ustedes mismas, dejar de pelear en los cambios de turno, llegar más temprano, hacer sus notas, hacer valer esa experiencia clínica que ustedes tienen. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que se ha mantenido ahora más eso de estarnos metiendo más formatos y formatos y formatos, y nos la pasamos más escribiendo formatos que la calidad del paciente, del cuidado que le damos a cada uno. Porque aparte del número de pacientes que se manejan, llenar mucho, mucho formato, y en realidad lo poco que tú puedes atender al paciente no te da tiempo por el exceso de trabajo, ¿no? Oiga, Rosita, si usted hizo una guía de práctica de cirugía de trasplante, ¿por qué no hace una guía para estandarizar los formatos? ¿Para estandarizar qué, perdón? El formato, el uso de un solo formato que les dé toda la información que ustedes requieren. ¿Qué cree que ya lo hice? En una ocasión, lanzaron una convocatoria para manejar una sola hoja de enfermería, que diéramos ideas, ¿no? Yo mandé una hoja donde pues todos los formatos quedaban pues de alguna manera integrados en esa hoja, y la convocatoria fue nacional, todo el mundo participó. ¿Qué cree que usted qué se imagina que terminó pasando? Y nada, No, resulta que a nivel nacional la mera jefa de se enfermería adjudicó el del trabajo. se adjudicó el trabajo de todas las ideas de todos, hizo una,
pero no solo se quedó con esa, sino que le metió más formatos. O sea, de nada sirvió el que hiciéramos eso. O sea, le puso de su cosecha, de su mala cosecha. Así es. Eh, Eso normalmente pasa. Luego platico con usted y le doy secretos. Si no, no, mejor no, porque le va a pasar lo que a mí. No nos van a querer. De por sí a mí no me quieren. Nunca nos han querido, no importa. Bueno, ya platicaremos, ¿vale? Muy bien. Entonces se dan cuenta lo que hace falta. Ustedes tienen en sus manos, en su haber académico, en su haber profesional, tienen todo para desarrollarse, todos para equipararse con los médicos. Bien, en resumen, la integración de la enfermería en los programas de salud pública proporciona beneficios significativos, desde brindar atención de calidad que se promueve en la misión, promover la salud, hasta contribuir en la planificación y gestión de los servicios de salud. Los profesionales de enfermería son clave en el engranaje de la salud pública. Su conocimiento y habilidades marcan la diferencia en la prevención y el control de enfermedades y en la promoción de estilos de vida saludables dentro de las comunidades. ¿Sí? Y ustedes se han dormido. Trabajo social se encarga de estas cuestiones y ustedes dicen, ay, sí, que lo haga trabajo social. ¿Yo para qué les doy pláticas? ¿Y no es cierto o no lo que les digo? Bueno, es que no podemos tampoco juzgar, no, bueno, no, digo, yo hablo en mi caso particular, ¿no? Yo en el área de donación de órganos, una de mis funciones es promover la donación de órganos, pero asimismo la promoción de la salud. Y lo hago Claro. tanto como, aparte la conciencia, ¿no? Para que la gente se sensibilice. Y estoy hablando entre compañeras, entre familiares, entre pacientes. Mis pláticas son de todo eso, independientemente de que doy capacitación para que puedan entrar a las procuraciones, las quirúrgicas sepan instrumentar cada uno de los tiempos, las circulantes sepan circular. Le doy capacitación a anestesiólogos, a médicos, a neurólogos, o sea, a mí, en mi caso, yo la verdad sí hago esa parte de esa función, por eso estoy en esa área. Muy bien, qué bueno, Rosita. La felicito, eso es importantísimo, pero haga valer todo eso, ¿sí? Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Seguro, no? Bueno, con respecto a este tema, les agradezco su atención y que conste que no tuvieron dudas ni preguntas que hacerme, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver otro tema muy interesante que es la seguridad en los cuidados del paciente. ¿Ya ven la imagen? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, sí, lo ven. Entonces ya vimos lo que es los modelos y herramientas en la gestión, ya vimos cuál es el papel de enfermería, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? Y ahora viene el complemento. Aquello es calidad, ahora veamos lo que es la seguridad. La seguridad del paciente queda definida como la ausencia de daños prevenibles en los pacientes y la reducción hasta un mínimo aceptable del riesgo de causarles innecesariamente daños al atenderlos. Lo primordial en cualquier servicio de atención de salud es no hacer daño, ¿sí? Incluso en los juramentos, tanto de los médicos como de los enfermeros, ¿qué dice? ¿Cómo dicen no hacer daño?
como No dice, maleficencia. no maleficencia y primum non sere. ¿Sí? Primero no hacer daño. ¿Sí? Es lo primero que tienen que hacer. No maleficencia. Sin embargo, se ha demostrado sobradamente que tanto en los países poco desarrollados como en los industrializados o desarrollados, se causan muchos perjuicios a los pacientes que tienen graves repercusiones en el orden humano, moral, ético, económico, y todos ellos podrían prevenirse, ¿sí? Las metas internacionales o las acciones esenciales que ha desarrollado el gobierno están enfocadas y encaminadas a eso. La meta uno, ¿cuál es? Identificación. Identificar al paciente correctamente. La segunda, Comunicación efectiva. Comunicación entre profesionales. comunicación efectiva. La tercera, Seguridad de los De los procedimientos. medicamentos. hace Los la medicamentos. seguridad en la medicación, ¿sí o no? Sí. Así es. La cuarta, Seguridad en las cirugías. Procedimientos correctos. la Procesos. quinta, Reducir el riesgo de infecciones. Lavado de manos. el lavado de manos. Muchas Ujú. veces ni los médicos saben lavarse las manos. Muchos de ustedes tampoco lo hacen. No digo que todas, ¿eh? No se me vaya a enojar Rosita. La sexta, ¿cuál es? Riesgo de caída. Cuando reportamos Riesgo de, una silla de ruedas chueca, riesgo de caída. que no funcionan las rodajas delanteras, los bancos de altura, los barandales de la cama? ¿A quién se los reportamos? Me van a decir, a la jefa de enfermería o a la supervisora. ¿Y ellas a quién se lo hacen? A mantenimiento. ¿Y van? No, la jefa es la que tiene que darle seguimiento, porque sí lo reportamos. Digo, ¿ustedes por qué no? También lo podemos hacer por un forma de un escrito, solicitando por el riesgo de nuestros pacientes para Ustedes deslindar tienen que nuestra hacer calidad. la solicitud de mantenimiento por escrito y describirle el daño que tiene cada cosa. Porque a la hora que llegan las supervisiones por parte del nivel central o por parte del órgano de control, ¿qué es lo primero que les piden? Nos piden evidencias porque las palabras se las lleva el viento. ¿Y cuáles son las Son evidencias? Pues como lo dice ahorita que no funcionaba el equipo, tenemos que reportarlo por escrito, que no tenemos material y equipo, porque cuando hay ¿Verdad? una demanda se viene con todo. Y se tienen que hacer, y cuando hay una demanda, se ponen a hacer todo rapidísimo. No, eso no está bien. Pero bueno, ustedes tienen que manejar todo esto. En el contexto asistencial más amplio, la seguridad del paciente consiste en un conjunto de actividades organizadas que nos van a permitir establecer procesos, sistema de valores, procedimientos, comportamientos, tecnologías y entornos de atención con los que vamos a tratar de reducir los riesgos de forma constante y sostenible, prevenir la aparición de daños evitables, reducir la probabilidad de causarlos y mitigar los efectos cuando estos se producen. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? En las buenas prácticas de seguridad al paciente que tenemos procesos seguros. Ayúdenme a leer porque no alcanzo a leer mis propias
mi propia imagen. Dice prácticas seguras, en la parte de alta dice procesos. Yo creo que es prácticas seguras, lo hice procesos asistenciales seguros, Luego, involucrar ¿qué más? involucrar los pacientes y sus allegados en su seguridad, incentivar prácticas que mejoren la actuación de los profesionales y procesos institucionales seguros. Ok. Esas son las buenas prácticas en seguridad al paciente, ¿verdad? Bien. Aquí están un poco más amplias y más descritas las distintas metas internacionales o acciones esenciales. La identificación del paciente correctamente, comunicación efectiva de las instrucciones dadas por los médicos, ya sea en forma verbal o escrita, ¿sí? Y eso es importante porque luego a veces los médicos tenemos patas de araña en lugar de letra. Ujú. Cuidar adecuadamente la medicación del paciente. Seguridad en los procedimientos, principalmente los quirúrgicos, al paciente correcto, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Reducción de riesgos de infecciones asociadas a la atención de la salud, lavado de manos, vigilancia de la limpieza e higiene de las salas, de la cama, de los muebles, ¿sí? Del agua potable, ¿o no? Porque luego de la cocina nos mandan las garras sin lavarlas siquiera, O sin tapa. ¿verdad? Reducción de riesgos de daño al paciente por causa de caídas y el registro, aguas con esto, el registro de eventos adversos que ojalá y no llegaran a centinelas. Ujú. Esas son acciones de seguridad para el paciente. Y octavo, cultura de seguridad del paciente. ¿Qué es la cultura? ¿Qué sería la cultura? ¿O qué entendemos por cultura? Pues de lo que nos pasó a ser una mejora continua, ¿no? Y eso No le nos debe escucho. de lo que nos llegó a pasar, por ejemplo, en un evento adverso se llega a una mejora continua y Ok, eso nos y ayuda a todo el esos eventos, personal. esa mejora continua, ¿nos ayuda o no a desarrollar una cultura? Pues sí nos ayuda para que no nos ¿Y vuelva a qué es pasar. cultura? A ver, dígame qué es cultura. Ay, la cultura, pues, mm, Serían tus las valores. costumbres, ¿no? Que tiene ese paciente, las ideas, las creencias que tiene. Los usos y costumbres del personal médico y enfermero en el manejo de la seguridad del paciente. Una cultura es eso, es los usos y costumbres que se desarrollan, ¿sí? Eso es importante. No lo pierdan de vista y analícenlo. Ahora bien, es lo que les comentaba yo hace un momento. Causas habituales de daños en el paciente. Fíjense lo que nos pasa. Errores en la prescripción de medicamentos. Uno de cada 30 pacientes sufre daños como consecuencia de los medicamentos que toma. Y más de una cuarta parte de dichos daños son graves e incluso potencialmente mortales. La mitad de los daños prevenibles asociados a la atención de salud guarda una relación directa con los medicamentos. ¿Qué les pareció esto? Segundo, errores asociados a intervenciones quirúrgicas. Cada año en el mundo se practican más de 300 millones de intervenciones quirúrgicas
que generan errores con una frecuencia que continúa siendo elevada, a pesar de que se conocen sobradamente los posibles efectos adversos. Concretamente, el 10% de los daños prevenibles que se causan a pacientes se producen en este contexto, sobre todo antes y después de las intervenciones quirúrgicas. Infecciones asociadas a la atención de salud. Un 0.14% de las infecciones se contraen durante la atención de salud, con una frecuencia que aumenta en un 0.06% cada año. Estas infecciones prolongan las estancias hospitalarias, causan problemas crónicos de discapacidad, de resistencia de antimicrobianos, muertes evitables y gastos para los pacientes, para sus familiares y para los sistemas de salud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué opinión les da esto? ¿No se oyó? ¿Cuál es su opinión sobre estos puntos? Que todos son prevenibles Que tenemos que y poner mayor atención, ¿sí? Que tenemos que desarrollar una cultura de seguridad importante. Otros, la sepsis. Sepsis es un síndrome grave que se produce cuando nuestro sistema inmunitario responde con mucha intensidad a una infección y de ese modo y causa daños en órganos y tejidos. Según las estadísticas, el 23.6% de los casos de sepsis que se atienden en los hospitales guardan relación con la propia atención de salud y en el 24.4% de los casos resultan mortales. ¿Qué tal? Errores diagnósticos. En el 5%, entre el 5 y el 20% de las interacciones entre médicos y pacientes, se producen errores en el diagnóstico. De acuerdo con una serie de informes realizados por médicos, en al menos el 7% de los ingresos hospitalarios de adultos, se encontraron errores diagnósticos perjudiciales y las cifras indican que la mayoría de las personas se enfrentan a este problema al menos una vez en su vida. Caídas de pacientes. El evento adverso más frecuente en los hospitales son las caídas de pacientes, con una incidencia de 3 a 5 casos por cada 1000 días cama. En más de una tercera parte de los casos, estas caídas causan traumatismos que afectan los resultados clínicos y suponen gastos para los sistemas de salud. ¿De acuerdo? Trombosis o tromboembolias venosas. Uno de los mayores daños causados por la atención de salud son las tromboembolias venosas, que comúnmente se conocen como embolias o trombos. En concreto, representan un tercio de las complicaciones de las estancias hospitalarias. Se trata de un evento adverso que también se podría prevenir. ¿Será cierto? ¿Ustedes qué dicen? Sí, con la medicación y con los cambios posturales, ¿no? Y el uso de medias de compresión. Ustedes son las expertas en esto. Yo nada más les estoy comunicando algo que yo investigué. Úlceras de decúbito. Las úlceras de decúbito pueden aparecer cuando determinadas partes del cuerpo presionan una superficie durante un periodo prolongado.
y pueden afectar a la piel y los tejidos blandos. A pesar de que este problema se puede prevenir en gran medida, afecta a 1 de cada 10 pacientes hospitalizados. Se trata de un problema que incide enormemente en la calidad de vida y en la salud mental y física de las personas, y que si no se trata con rapidez puede tener consecuencias mortales. Prácticas riesgosas de transfusión de sangre. Las transfusiones innecesarias y las prácticas de transfusión no exentas de riesgos exponen a los pacientes a la posibilidad de sufrir reacciones adversas graves y a contraer infecciones transmisibles a través de ellas. De acuerdo con los datos relativos a las reacciones adversas a la transfusión procedentes de un grupo de 62 países, la incidencia media de reacciones graves por cada 100.000 unidades de sangre o hemoderivados fue del 8.7%. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de todo esto? Pues es que, mire, parte yo sí lo argumento a la falta de humanidad, y le voy a decir por qué. Medicina, y digo, no es que tenga yo nada en contra de medicina, los médicos, digo, pues cada quien tiene su ciencia y es bueno que existan, pero últimamente se han vuelto muy inhumanos, y le voy a decir por qué. Cuando en su momento estuve en piso con pacientes, me tocaba ver que entraba un paciente, un ejemplo, por una fractura, ¿no? ¿Y qué pasa? Obviamente se infectan, pues porque hay gente que tiene enfermedades respiratorias o otro tipo de infecciones dentro del hospital. Y de repente les decías, es que ¿qué cree que empezó con mucha diarrea, tiene fiebre, y ha estado pues, con emesis y cosas así, ¿no? ¿Y sabe qué contestaban? Siempre me decían, él vino por una fractura, su problema ya se resolvió, lo demás que lo vaya a arreglar su médico de zona. Pero eran Ah, pacientes que terminaban en neumonía claro, y se complicaban obviamente, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues obviamente muchos de ellos terminaban en sepsis o alguna situación porque pasaba el tiempo, ¿no? Obviamente eran pacientes crónico-degenerativos, a veces con diabetes, con algunas situaciones no bien controladas, porque a veces les decía uno, es que tienen la glicemia alta, es que la presión está alta. Sí, pero es que ese no es su problema. El problema por el que vino ya se resolvió y que se vaya. Entonces uno así como que sí decía, bueno, como no fuera su papá, ¿no? No fuera su mamá, no fuera su familia, porque pues, claro. quién sabe cómo actuaría, ¿no? Esa es una. Otra, le voy a decir que también la pérdida de la sensibilidad por parte de enfermería, y le voy a hablar yo como paciente, que yo he estado hospitalizada muchas veces, y apenas en diciembre me operaron de la vejiga. Me va a creer que se supone que pues, la mayoría de las que están ahorita ya son licenciadas, tienen maestría, tienen muchas cosas, ¿no? Pero carecen de conocimientos y de experiencia. Y se supone que a mí me tienen que retirar una sonda vesical a las 24 horas porque así lo maneja la guía de práctica clínica, porque me hicieron una plastilla de vejiga, de un cistocele. Y resulta que de la noche a la mañana me la retiraron porque ellas por así decirlo, ellas decían que el paciente que ya se iba de alta se le tenía que retirar la sonda. Sí, le dije, pero es que el médico a mí me dijo que hasta mañana. Sí, pero es que ya cuando se van de alta se les quita un día antes, pero es que a mí me dijo que hasta mañana. Total, no se la hago larga, me la quitaron, se complicó todo porque resultó que hice globo vesical, me terminaron poniendo otra, me lastimaron, todo pasó. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento, por querer tomar decisiones pasándose por alto indicaciones médicas, porque piensan que saben de más, y eso también debe de estar documentado porque hay guías de práctica clínica que se deben de seguir y no las siguen. Claro. Y a mí me han pasado muchas heterogenias que me han hecho, y yo creo que uno a veces les pregunta, ¿no? Le voy a hacer honesta, en el tiempo que estuve hospitalizada en diciembre, pregúnteme cuántas veces pasaron a tomarme los signos. Si fueron dos o tres, fueron muchas, porque como pretendían, o más bien le daban a la idea de que yo era enfermera, pues yo me podía cuidar, ¿no? Y independientemente Claro. de esto, pues se supone que me tenía que hacer ejercicios vesicales, pues para poderme retirar la sonda. Pregúntenme en qué momento me los hicieron ellas. Nunca me los terminé No, siendo yo porque me quería ir.
pregúnteme cuándo me hicieron curaciones de mi herida. Jamás pasaron a verme. Si yo no me curaba, nadie me lo hacía. Ni el Y yo médico les lo pasaba a pregunto, ver. y yo les preguntaba, sí, es eso que, bueno, y estoy hablando ver, porque nada más pasaban y me veían, ¿no? Tuve que, como me operaron en un hospital donde conozco gente, tuve que hablarle a médicos que me conocen para que me fueran a revisar y fueran a checar. Y tuve que hablarle a compañeras que son de mi confianza para que me fueran a ver, ¿no? Entonces, no es posible que tengamos que vivir de esa manera. Uno porque sabe, porque no, porque sabe cuál es el procedimiento, ¿no? Porque sabe cómo cuidarse. Pero me pregunto yo, todas aquellas personas que confían su salud en nuestras manos, por eso mueren, porque esa falta de humanidad, esa falta de querer hacer las cosas, es la que perjudica a toda la mayoría, porque por una nos califican a todas. Claro. Y desgraciadamente, pues no hay conciencia, ¿no? Esa es una. ¿Qué La es lo que otra, pasa? las demás categorías es lo mismo, ¿no? Estamos hablando intendencia, ¿no? No limpia como es debido, ¿no? Pasa Sí. con que la jerga que pasó por el baño la pasa por las mesas, por las sillas, por tu cama, por todo, porque uno lo ve, ¿no? ¿Cómo no se va a contaminar el paciente, ¿no? Ese es un punto Sí. importante que acaba usted de señalar. La enfermera no solamente ve al paciente, también tiene que estar al pendiente de su área de trabajo. Si la gente de mantenimiento tiene una sola jerga y la pasa por todos lados, no es posible que con esa jerga limpie el baño, limpie la sala de hospitalización, el área de preparación de medicamentos. No, eso no es posible. Deben tener las jergas, dos, tres jergas para limpiar las distintas áreas, tres, cuatro trapos de diferente color para identificar cuál es el de las camas, cuál es el de los burós, cuál es el de las sillas, cuál es el de las lámparas, cuál es el de las puertas. Y no lo tienen. ¿Quién reporta eso a servicios generales? Nadie. Porque No, también, sí se porque también reporta, pero no hace hacemos, nada, nadie hace nada. nadie hace nada. Entonces, ¿qué está pasando? Hay indolencia, hay falta de conocimientos, hay falta de interés, pero principalmente de compromiso. No hay compromiso ni hay identificación con el hospital. No hay sentido de pertenencia. Y eso es todo lo que genera en este momento esto que estamos viviendo. ¿Sí? Otros daños en el paciente, errores relativos a la identificación de pacientes. No identificar correctamente a un paciente puede ocasionar muchos problemas y puede repercutir gravemente en la atención de salud que se le presta. Por ejemplo, podría tener consecuencias catastróficas como practicarle una intervención quirúrgica en un lugar erróneo. En un informe publicado en 2018 por la Comisión Conjunta, se menciona que de una serie de 3.326 incidentes que afectaron a pacientes entre 2014 y 2017, 409 eventos de mucha gravedad, el 12.3, guardaron relación con errores en la identificación de pacientes. ¿Qué tal? Decimos, no, ya checamos todo, el expediente clínico está completo. Pero resulta que en lugar de decir Rosa Guadalupe, dice Juan Pérez. ¿Qué tal? Otro problema, otro daño, prácticas riesgosas de inyección. Fíjense bien, ¿eh? Cada año se administran en el mundo 16.000 millones de inyecciones. Las prácticas de inyección poco seguras exponen a los pacientes y a los trabajadores de salud y asistenciales al riesgo de sufrir eventos adversos, tanto de carácter infeccioso como de otra índole. Mediante modelos matemáticos, en un estudio se calculó que en un promedio, en un periodo de 10 años,
del año 2000 al año 2010, la ausencia de inocuidad en las inyecciones causó un número muy elevado de casos de infección. 1,67 millones de casos de virus de hepatitis B. En 357.592 y 315.120 casos por el virus de hepatitis C y entre 16.900 y 33.877 por el VIH. ¿Eh? En una inyección. ¿Qué me pueden decir sobre esto? ¿Ustedes son muy cuidadosas cuando inyectan a un paciente? ¿O, Tenemos que serlo. o están en esas estadísticas? Precisamente nos tenemos que basar en las metas de seguridad del paciente y los Claro, incorrectos y los discorrectos y todos los correctos habidos y por haber. todos los correctísimos tienen que hacer. Así es. Muy bien. Entonces, los daños causados a los pacientes por no haber cuidado la seguridad están muy extendidos. Son problemáticos y pueden producirse en todos los entornos y niveles de atención. Hay diversos factores implicados en ello y a menudo están interrelacionados en cualquier incidente que cause daños a un paciente. Suele intervenir más de un factor, como los que les voy a mencionar. Factores sistémicos y organizativos. La complejidad de las intervenciones médicas, de los procesos y de los procedimientos incorrectos, la alteración en la coordinación del flujo de trabajo y la atención de limitaciones de recursos, la dotación inadecuada de personal y la adquisición de competencias. Esos son algunos de los factores que se consideran sistémicos u organizativos. Existen factores tecnológicos como cuestiones relacionadas con los sistemas de información sanitaria, como los problemas relacionados con las historias clínicas electrónicas o los sistemas de administración de medicación y el uso indebido de la tecnología. Factores humanos y de comportamiento. Mala comunicación entre el personal de salud, dentro de los equipos asistenciales y con los pacientes y sus familiares, falta de trabajo en equipo, cansancio, síndrome de desgaste profesional y sesgos en los conocimientos. Factores relacionados con el paciente. Poca cultura sanitaria, falta de implicación e incumplimiento terapéutico. Y factores externos como la ausencia de políticas en salud, incoherencia. Sí, dígame. ¿Qué pasó, Julio César? Dígame. Julio, dígame. Mande, profesor. Dígame. No, nada. ¿Nos podría apagar su micrófono, por favor? Muchas gracias. Factores externos, ausencia de políticas en salud pública, incoherencia de las normas, presiones económicas y financieras y problemas asociados al entorno natural en el hospital. ¿Qué otra cosa se les podría ocurrir a ustedes? ¿Qué más? ¿Qué otros factores intervienen en toda esta problemática? Factores económicos, ¿no? Ahí está. Esos son factores externos. Factores económicos, factores políticos, factores legales,
factores ambientales, educativos, de integración familiar, de desarrollo de delincuencia, de aumento de la violencia, en las zonas, ¿no? En donde se encuentran los distintos hospitales o centros de salud. Pues yo creo que ¿De también acuerdo? más que nada, el principal yo creo que sería la prevención, ¿no? Porque creo que estamos muy mal en cuestión de prevención médica. Tan, no es así que Claro. vemos que hay cada diabético y hay más diabéticos, hay más insuficientes renales ¿Por qué hay tanta por, diabetes? por la mala alimentación que tenemos. Por tragones. ¿Qué comen los chamacos ahora? Pizzas, hamburguesas y hot dogs. ¿Dónde está la sopita de verduras? ¿Dónde está un pescadito a la plancha? ¿Dónde está un pollito cocido? ¿Dónde hay un puchero? ¿Dónde? Usted le pregunta a una mamá moderna cómo se hace un puchero y no sabe. ¿O si saben? No, Mm, ¿Si saben o no saben? no, las No, No, modernas ya no maestro. saben. Pues pónganse a estudiar. Vean el programa de Chepina, la cocina de Chepina, y ahí van a aprender. Hacer una sopita de fideo con verduras, hacer una sopita de una cremita de zanahoria, una cremita de chícharo, una cremita de calabaza. Todo eso tienen que aprender para darle una buena alimentación a sus hijos, ya que tienen que trabajar. Por lo menos que tengan la atención de la preparación de los alimentos por parte de su madre o de su padre, porque también a veces los hombres cocinamos muy rico. Pero ¿cómo le van a ayudar a la esposa? Se les caen las manos, por no decir otra cosa, ¿no? Se les caen las manitas. No les pasa nada. Simple y sencillamente es lo que yo quiero comer rico. Me tengo que cuidar. En lugar de tener Coca-Cola, mejor una jarra de agua de limón o de naranja o agua simple. Pero no, lo tenemos, así lo hacemos, ¿verdad que no? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo vamos a ir creando esa cultura de seguridad, porque no nada más es dentro del hospital, también en mi casa la tengo que generar. Ahora bien, la mayoría de los errores perniciosos no se deben a prácticas incorrectas de un trabajador de la salud y o asistencial o de grupos de ellos. Esto es producto de deficiencias sistémicas o procedimentales que desencadenan dichos errores humanos. La falta de estudio, la falta de revisión, la falta de innovación en esos procedimientos son causa de esos errores. Para conocer estas causas que se producen durante la atención médica, se deben de dejar de buscar culpables y adoptar un planteamiento mucho más sistémico que nos ayude en nuestro quehacer. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? ¿Es correcto esto o no? A ver, Rosa Guadalupe, me gustaría oír su opinión. ¿Nos echen la culpa a nosotros o de que las Lea causas se lo que, den? lea lo que dice aquí. Bueno, pues pienso que sí es cierto, porque digo, el cuidado de cada persona depende de cada uno, ¿no? Yo creo que la única persona que es culpable de no estar bien es cada ser humano. Y lo Pero vemos también en le las... hace falta la guía, la información correcta. Pero ¿qué cree? Que le voy a decir una cosa.
Nosotros tenemos la parte de educar al paciente una vez que se va de alta. Y mi pregunta es, ¿por qué si se les da las indicaciones médicas y se les da una guía para que puedan alimentarse adecuadamente, no lo hacen? Y desgraciadamente nos culpan cuando el paciente ya llega muriéndose al hospital cuando Sí, porque no fue a mí cuidado, me ha no fue tocado cuidado, verlo. no ha sido Yo cuidado le digo a un adecuadamente. paciente, por favor no vaya usted a comer carnitas, ni coma tamales, ni nada de eso. Sale de la consulta y lo primero que hace es que se va al puesto de tamales a sonarse una guajolota de dulce o de verde con un atolote de chocolate. ¿Qué tal? ¿Eh? Eso pasa. O Desafortunadamente, recién operados, sí, lo mismo, recién operados les dice uno, tiene que lavarse la herida, tiene que tomar sus antibióticos a su hora, no debe de comer esto, no debe de hacer estos esfuerzos, ¿no? Y llegan con sus dehiscencias de heridas y con sus infecciones. O sea, ¿sí? es lo que uno a veces dice, ¿cómo es posible que se les da la educación, se les dan los argumentos, se les da el medicamento, se les da todo, y llegan empeorados? O sea, eso es lo que yo siento que depende, o sea, no podemos cuidar tanto, ¿no? Nosotros podemos cuidar la parte hospitalaria, pero fuera del hospital, pues desgraciadamente están a cargo de sus familias, ¿no? Sí, Y claro, no y les dan muchas ese veces, cuidado, ¿no? independientemente de la falta de cultura o de información por parte de los familiares o del mismo paciente, pues también hay factores como, por ejemplo, la falta de empleo, ¿sí? La pérdida de ingresos, que les permita contar con la economía suficiente para comprar sus medicamentos, para comprar sus elementos de curación, en lo necesario. No cuentan con ello. Ese es el grave problema que tenemos. ¿Sí? Nos encontramos con eso. Pero tenemos que dejar de buscar culpables y adoptar un planteamiento mucho más sistémico. Habría que pensar cómo hacerlo. Podemos afirmar entonces que los errores son consecuencia de las deficiencias existentes en las estructuras, en los procesos del sistema, y todo esto se puede evaluar a través del grado de estrés que soportan los trabajadores de los establecimientos de atención de la salud, como es el caso de la enfermera o del médico, que son entornos complejos y en continua evolución. Con todo este cambio de enfoque, ¿sí? No implica pasar por alto las posibles negligencias y conductas incorrectas del personal de salud que dan lugar a un nivel de atención insuficiente. ¿Sí? Bueno, por la hora que es hasta aquí llegamos. La próxima clase vamos a ver algo de lo que es la administración en el cuidado y la connotación histórica y filosófica del cuidado enfermero. ¿Les parece bien? Está bien. Jocelyn, le hago llegar la presentación para que me haga favor de distribuirla con sus compañeros. Claro que sí, profe. ¿Sí? Esta segunda unidad se las paso cuando termine de ver con ustedes. Bueno, les paso esta. Esta es nada más la mitad de la unidad 2. ¿Sí? Les voy a mandar las dos presentaciones para que me hagan favor de leerlas, de pensarlas, de meditarlas y que me preparen, independientemente de los resúmenes que quieran hacerme, que me preparen sus opiniones, principalmente en cuanto a los errores que afectan a los pacientes. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Maestro, disculpe, Dígame, Claudia. no le entendí. ¿Errores que afectan en, en Lo que nuestro acaba- servicio? No, lo que acabamos de ver esto. Sí, sí. Causas habituales de daños en el paciente. Ok, Mira, léanlas todas con cuidadito y me dan sus opiniones, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Sí, profe, muy bien. Sí, ¿De profesor. las Muy que ya bien. vimos o de las que nos va a mandar? Pues les voy a mandar la presentación para que lo vean. Ahora bien, les voy a pasar lista rápido. Diana Leticia Alfaro. ¿No está Diana Leticia? Carmen Almanza. Katia Arrazola. Jesús Camargán. Presente. Gracias. Idalia Concha. Cristina Cordero. Julio César Chacón. Presente. Gracias, Julio. A usted. Pedro Moisés Díaz. Alfredo Franco. Norma Galvez. Ana Paola García. Cristina Gómez. Perdón, Erika Sirenia Gómez. Profe, Presente. ella... Ah, ok. Sí, Sí, sí alcancé a conectarme. Presente. Sirenia, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Marco Antonio González. Santa Elena Hernández. Blanca Hernández. Presente, profesor Blanca Hernández. Gracias. Carla Yasmín Hernández. Ella comentó que no iba a poder estar presente, profe. Janet Ibarra. Presente, Claudia, ¿verdad? Claudia Janet Ibarra. Sí, presente. Marisela Jauregui. Guadalupe Linares. Igual también comentó que no iba a poder estar presente. Aquí estoy, sí me pude conectar. Linares Ok, Menas. gracias. Perfecto. Ivette Martínez. Presente, profesor. Una Gracias. pregunta, Dígame. hace 8 días pasó lista, es que me Sí, retiré 20 minutos antes del final y nunca escuché que pasara lista. es que ya no les puse nada, pero me imagino que ya vio La clase grabada. la clase grabada. Así es, profesor. Muy bien. Yolanda Ivette Martínez. Sí, Ya está. yo, presente. Gracias. Roberto Carlos Méndez. Juana Moreno. Méndez Jiménez, presente, profesor. Roberto Carlos. Gracias. Juana Moreno. Juana Moreno. Teresa Beaney Méndez. Erika Mendoza. Presente. Gracias. Josefina Ramírez de la Fuente. Presente, maestro. Gracias. Julio César Ríos. Presente. Gracias. Margarita Rivera. Presente, profesor. Gracias. Rosa Guadalupe Rodríguez está presente, si no me suena, te enoja. Priscila Romero. Presente. Gracias. Araceli Sánchez. Jacibe Presente. Jocelyn. Gracias. Presente, profesor. Antonio Serrano. Ana Laura Peña. Presente. Gracias.
Dulce Ponce. Presente, profe. Gracias. Yolanda María Ábalos. Tapia, perdón, Yolanda Tapia. Joana Raquel Vázquez. Presente, profesor. Gracias. Ana Vega. Ella mandó mensaje que no iba a poder estar presente. Ok. ¿Alguien que me haya faltado? Yo, profe, no me escuché. Jocelyn Santillán. Yo sé, Santillán. ¿Cómo no? Santillán Monroy. Ajá, Muy bien. Jocelyn, le gracias. mando entonces las presentaciones. Claro que sí, profe, yo se las comparto. Pues les agradezco mucho. Rosita, por favor, no se enoje conmigo, pero son No, cosas, para nada, para son temas de mucha trascendencia que nos hacen pensar que las van a hacer de esta maestría o especialidad que están estudiando, les va a hacer ver con otros ojos, en otra perspectiva, los horizontes que pueden atacar. ¿Sí? Eso es lo que está nos bien. mueve aquí en el instituto. Bien, les deseo que tengan un fin de semana muy agradable, ¿eh? Que les vaya muy bien, que cierren su semana con mucho éxito. Gracias, Igualmente, igualmente. gracias. Muchas gracias, igualmente que le vaya muy bien. Profe, una Sí, pregunta. ¿Sí me pasó gracias. lista? Bonito Perdón. fin de semana. ¿Quién es usted? Araceli Sánchez. Celi Sánchez. Creo que sí la pasé por allí. Ay, no, te puse falta. No, aquí estoy. Muy bien. Muchas gracias, Araceli. Gracias. No, de nada ustedes, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Ya está listo. Discúlpenme, por favor, por el retraso que tuve hoy al inicio. Espero que no ocurra la próxima semana, que está a tiempo. Siempre he tratado de ser puntuales y de respetarles sus horarios. ¿Sí? No, no pasa Bueno, nada. no, bueno, Ah, pero profe, hemos- ¿dónde? también nosotros no entramos a tiempo, pero pues entendemos la situación. No se preocupe. Estoy para servirles, estoy a sus órdenes. Y cualquier duda, cualquier comentario, estoy abierto a escucharles, ¿eh? Que descansen, que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito. Gracias, Gracias, profesor. igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Igualmente voy a que le dejar vaya de muy bien. compartir. Gracias. Ahorita se lo mando, Jocelyn.